Hola, hoy hablaremos acerca de lo que son las lesiones, enfermedades y accidentes del trabajo de los conductores del autotransporte de carga en México. Después de un estudio realizado con datos sobre accidentes de tránsito, lesiones de causa externa y enfermedades ocupacionales, se encontró que los conductores del autotransporte de carga en México tienen mayor riesgo de muerte por accidente y por enfermedades que el total de los trabajadores en México. Las principales causas de invalidez en los conductores de vehículos pesados se relacionan normalmente con desórdenes musculares, esqueléticos o reconocen la obesidad como uno de los factores de riesgo. Además de que los vehículos de mayor tamaño son los que tienen el mayor riesgo de muerte por accidentes de tránsito, por lo que conducir vehículo de carga es una de las actividades más peligrosas en cuanto a padecimientos y factores de riesgo asociados a su ocupación. Nos referimos para este caso a la investigación presentada en el Acta Universitaria número 28, publicada el 9 de julio del 2018, y de la cual, al finalizar el video, presentamos la referencia correspondiente con el nombre Lesiones, enfermedades y accidentes de trabajo de los conductores del autotransporte de carga en México. Iniciamos. El autotransporte de carga, y especialmente los conductores, son indispensables para la economía nacional y el correcto flujo de las mercancías. Según el Instituto Mexicano del Transporte, en México, en el tráfico doméstico, cada año se mueven más de 700 millones de toneladas de carga y cerca del 83% se mueven por carretera. Además, los trabajadores del volante son uno de los grupos profesionales cuyas actividades tienen un fuerte impacto en la salud pública, ya que los accidentes de tránsito pueden ocasionar muertes y lesiones no solo a ellos mismos, sino también a otros conductores o usuarios de la carretera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indica que poco más del 1% del personal ocupado en México han sido empleados en el autotransporte de carga. De estos conductores, hubo 306 lesionados y 1,095 muertos por accidentes de tránsito. Además, para este mismo año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, refiriéndonos al 2016, registró, sin incluir los accidentes en trayecto, 143 muertes de trabajadores dedicados al tránsito terrestre. Casi es el 15% del total de las fatalidades laborales, por lo que se posiciona como la segunda actividad económica con mayor número de defunciones, solo por debajo de los trabajadores de la construcción, que contribuyen con cerca de la quinta parte de las fatalidades. En el ámbito internacional, existen estudios de carácter descriptivo en los cuales se tiene información socioeconómica y de estilos de vida de los conductores del autotransporte de carga, que sirven para señalar la precariedad laboral, determinada principalmente por largas jornadas laborales, los bajos ingresos y carencia de seguridad social. Además, se han revisado las lesiones y muertes del trabajo en los conductores de camiones y los riesgos de accidentes de tránsito de este colectivo laboral. En México, las condiciones ocupacionales de los choferes son un tema poco estudiado y a menudo las investigaciones se realizan sobre muestras de conveniencia en pequeños grupos de trabajadores del volante. Los datos se obtienen de forma subjetiva y los padecimientos o causas de muerte no son generalizables a todos los conductores del autotransporte de carga. Respecto a las investigaciones sobre muertes de colisiones de tránsito y seguridad vial, se han centrado en los usuarios generales de las vías o de sus factores de riesgos y no se centran de forma específica en las variables del autotransporte de carga. Asimismo,
Los trabajadores del autotransporte de carga están expuestos a riesgos y exigencias propios de su actividad, que van más allá de los peligros de la conducción. Por ejemplo, lesiones causadas por manipular cargas, por caídas de los vehículos o de los remolques, o las provocadas por situaciones de violencia y por resultados conductuales. Por lo que se pretende describir el perfil nacional de los padecimientos, causas de invalidez y muertes ocupacionales en los conductores del autotransporte de carga. Se realizó entonces un análisis descriptivo de 3 fuentes de información con datos sobre accidentes de tránsito, lesiones de causa externa y enfermedades ocupacionales ocurridas a los conductores del autotransporte de carga en México. En relación con las fuentes de datos y utilizando los correspondientes al periodo comprendido entre el año 2011 y 2015, se realizó un análisis de 3 fuentes de información oficial que se ofrecen a través de organismos públicos del Gobierno de México. El periodo de estudio fue seleccionado de acuerdo a los datos disponibles. La condición de inclusión fue que las estadísticas anuales estuvieran disponibles en las 3 bases de datos que se describen a continuación. La primera se refiere a lesiones y causas de violencia. La información sobre lesiones de la Dirección General de la Información en Salud del año 2015 y contiene registros reportados por las unidades médicas de la Secretaría de Salud, con información sobre personas que recibieron atención sanitaria por problemas de salud de causa externa y que fueron ocasionados por accidentes, por agresiones y heridas autoinfligidas. Los casos para el análisis fueron específicamente extraídos de la afección principal de causa externa de morbilidad y mortalidad, catalogados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, incluidos en ocupantes lesionados en vehículos de transporte pesado, de camioneta o furgoneta y del automóvil. La segunda se refiere a las estadísticas sobre salud en el trabajo. Son registros del Seguro Social que contienen datos sobre las enfermedades, accidentes, causas de invalidez y defunciones ocupacionales de las personas que tienen derecho a los servicios de salud proporcionados por el Instituto. Los registros se clasifican por la ocupación de trabajadores y se incluye una integrada por los conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías en México. La tercera se refiere a las estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. Estos datos son parte de los registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y tienen la finalidad de crear un panorama de los percances viales ocurridos en zonas urbanas y suburbanas del país. Los datos que fueron utilizados corresponden específicamente a los accidentes en los que estuvieron involucrados los vehículos del autotransporte de carga. La variable es el tipo de vehículo, que el INEGI lo clasifica como camionetas de carga con capacidad de hasta 999 kilogramos, camiones de carga con capacidad entre 1000 y 5000 kilogramos y tractocamiones con o sin remolques con capacidad de más de 5000 kilogramos. Debido a que el análisis de datos se centra en los conductores del autotransporte de carga, para no aumentar las frecuencias y tasas de trabajadores afectados en todas las bases de datos, se excluyen muertos y lesionados catalogados como acompañantes, peatones o cualquier otra persona o modo de transporte como autobuses o vehículos dedicados al traslado de personas. Y solo se utilizaron los registros correspondientes a los conductores de los vehículos de carga terrestre. En relación con el análisis de datos se presenta lo siguiente. Para identificar las variables con mayor frecuencia, se calcularon los porcentajes entre las diferentes categorías de los trabajadores, tanto de los conductores de vehículos de mercancías como de otros trabajadores que conforman todas las ocupaciones a nivel nacional.
y que fueron utilizados para comparar los riesgos de la actividad al conducir. Se crearon tasas para los registros y variables de las categorías de lesionados, enfermos, incapacidades y defunciones, tanto para accidentes de trabajo, en los que se excluyen los ocurridos en trayecto, como para los accidentes de tránsito. Estas tasas fueron utilizadas para construir la razón de tasas y sus intervalos de confianza al 95%, y así saber en qué proporción los conductores del transporte de carga tienen mayor riesgo que los grupos de trabajo de comparación. Así, por ejemplo, se contrasta la posibilidad que tienen los trabajadores del tránsito terrestre en comparación con el total nacional al accidentarse o contraer enfermedades de trabajo, o el número de veces que es más factible morir entre los accidentes con lesionados de los diferentes tipos de vehículos. Para los trabajadores lesionados y fallecidos que estuvieron involucrados en accidentes de tránsito, se registraron una serie de variables que incluyen características personales como la edad y el sexo, la intencionalidad y causa o área anatómica de la lesión, además de otras variables conductuales como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad, consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas, dado que resulta relevante identificar qué causas provocan los accidentes y las lesiones. Para estas variables se realizaron pruebas de independencia y asociación llamadas chi cuadrado con los diferentes conductores de vehículos y posteriormente, para saber si los choferes de carga tienen mayor riesgo, se hicieron pruebas de proporciones para comparar el porcentaje de ocurrencia entre los choferes de transporte pesado y los choferes de vehículos. Finalmente, se utilizaron todos los resultados en donde los choferes tuvieron la mayor probabilidad de lesión, enfermedades o muerte para examinar las causas y las características de los riesgos de trabajo. En relación con las lesiones de los conductores del autotransporte de carga en México, se presenta lo siguiente. En el periodo de estudio comprendido entre el año del 2011 y 2015, de los 8.747 conductores de transporte de carga que se registraron con algún tipo de herida o daño, el agente de lesión que más presentó fue el vehículo de motor, con una participación cercana al 77% del total. No obstante, mientras las caídas y golpes contra piso o pared tienen un porcentaje considerable, que es del 13%, las lesiones provocadas con objetos punzocortantes o armas de fuego alcanzaron un 0.7% y la intoxicación por drogas o medicamentos del 0.5%. Estos representan una mínima parte en el registro del agente de la lesión. Asimismo, cerca del 14% de los lesionados registraron estar bajo efectos del alcohol, 0.5% bajo el efecto de alguna droga ilegal y 0.5% bajo efectos de droga médica. En total, casi el 99% de las lesiones son clasificadas de carácter accidental, 0.1% como lesiones autoinfligidas y en 0.6% se ignora la causa y solo 0.4% de los casos son provocados por intencionalidad y violencia. Respecto al área anatómica de mayor gravedad, las clasificadas como heridas múltiples contabilizan el mayor porcentaje de lesiones y es el 25%. Le siguen la cabeza, 18%, las extremidades superiores, 10%, las extremidades inferiores, 9%, el cuello, 6% y el tórax, 5%, mientras que solo en el 2% de los casos se ignora el resto de las regiones anatómicas. Aunque son de frecuencia menor, en conjunto suman cerca del 25%. Finalmente, para los lesionados del autotransporte de carga, clasificados por el tipo de vehículo que conducen en vehículos pesados y camionetas o furgonetas, se realizaron pruebas de hipótesis
llamadas chi cuadrado y pruebas de proporciones para contrastar con los lesionados de automóviles particulares. Así se obtuvieron entonces los siguientes resultados. En las pruebas no se encontró asociación entre los conductores de los diferentes tipos de vehículos y los lesionados que registraron el haber consumido drogas médicas. Además, solo para la categoría intencionalidad no se pudo evaluar la asociación entre las variables, ya que hubo celdas con recuentos menores a 5 registros. Para el resto de las categorías de agentes de lesión anatómica de mayor gravedad y pacientes bajo efectos de alcohol o de droga ilegal, puede rechazarse que exista relación entre las variables y los tipos de vehículos que conducen. Así, para identificar si las variables de lesionados se presentan con mayor frecuencia en los conductores de vehículos de carga en comparación con los automovilistas, para definirlo se realizaron pruebas de proporciones entre ellos. De esta forma, se afirma con un 95% de confianza que las proporciones son mayores en los vehículos que transportan mercancías, principalmente en los siguientes casos. De la categoría agente de la lesión, las variables caídas en camiones representan el 9%, en automóviles el 2.4% y golpe contra piso o pared en camiones representan 4%, en automóviles el 1.9%. En el área anatómica de mayor gravedad, las extremidades superiores en camiones son el 10%, en los automóviles viene representando el 3%. Y las lesiones bajo efecto de sustancias se encontró mayor el consumo de droga ilegal en camiones, 3%, que en automóviles también es representativo con el 2.3%. Y el consumo de alcohol en los camiones del 14.2%, mientras que en los automóviles del 13.2%. Es preocupante el número de accidentes ocurridos por el consumo de alcohol y de drogas, independientemente si son camiones de carga o automóviles. En relación con los accidentes y las enfermedades de trabajo en el autotransporte de carga, se observa lo siguiente. En el periodo de estudio, el Seguro Social registró en promedio poco más de 16.2 millones de trabajadores bajo seguro de riesgo por año, y de estos casi 452,000 se dedicaron a actividades relacionadas como conductores de tránsito terrestre. Así, tomando como grupo de referencia el total de trabajadores, se calculó la razón de tasas con intervalos de confianza del 95% para las incidencias, incapacidades y defunciones derivadas de accidentes y enfermedades laborales en el grupo de los trabajadores del tránsito terrestre. En estos datos, el Seguro Social excluye los accidentes en trayecto que serán tratados más adelante, y tanto para las enfermedades como para los accidentes de trabajo, las tasas de ocurrencia son superiores para los trabajadores del transporte. De esta manera, con una tasa de 32.3 por cada 100,000 trabajadores contra 6.7 sobre cada 100,000 del total, resaltan los riesgos por defunciones debidas a accidentes de trabajo, ya que ocurren casi 5 veces más que el resto de los trabajadores y con tasas de 219 por cada 100,000 conductores de carga, y más del doble resaltan las incapacidades permanentes por accidentes. En cuanto a las enfermedades, las tasas para defunción e incapacidades son respectivamente de entre 0.13 y 75 por cada 100,000 trabajadores del autotransporte, por lo que la razón de tasas en comparación con el resto de los trabajadores también es superior para los choferes, tanto para las defunciones como para las incapacidades permanentes. Asimismo, el Seguro Social
registró 59.186 accidentes de trabajo. Para los conductores de vehículos de carga, 11.837 en promedio por año, por lo que se tiene entonces una tasa de 2.6 accidentes por cada 100 trabajadores. Para ambos grupos, los traumatismos superficiales, las luxaciones, las fracturas y las heridas en conjunto acumulan más del 80% de las lesiones, principalmente en las zonas anatómicas del pie, del tobillo, la muñeca, mano y cuello. Sin embargo, en comparación con el total de los trabajadores, según el tipo de lesión, la razón de tasas de fracturas y de traumatismos son mayores para los conductores de camiones, mientras que para la naturaleza de la lesión destacan las luxaciones, los esguinces y las torceduras de articulaciones y ligamentos del cuello. Respecto a los padecimientos que provocaron invalidez, de los 5.180 casos ocurridos en el mismo periodo, cerca del 21% corresponden a la diabetes mellitus, 9% a dorsopatías y 8.5% a insuficiencia renal. En general, la relación de riesgos es mayor para los conductores de camiones pesados que para el resto de los trabajadores en México, y destacan la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los trastornos de la coroides y de la retina. Otras enfermedades de riesgo de invalidez para comparar a los trabajadores del total nacional con los del tránsito terrestre se muestran en la siguiente tabla. Accidentes de trabajo de los conductores de camiones por tipo y naturaleza de la lesión. Ahora bien, dictámenes de invalidez de los conductores de camiones clasificados por la naturaleza de la lesión en el periodo del 2011 y del 2015. En relación de muertes por colisiones de tránsito en el autotransporte de carga en México, entre el año 2011 y 2015, el INEGI registró que 35.924 personas perdieron la vida por causa de un accidente de tránsito en México. De estos, casi el 18% fueron observados en los vehículos dedicados al autotransporte de carga y distribuidos de la siguiente manera: el 67% en camionetas con capacidad de hasta 1 tonelada, el 21% en camiones con capacidad de hasta 5 toneladas y el 12% para camiones de mayor capacidad. En general, los conductores de mercancías tienen una tasa anual promedio de casi 14 muertes y 181 accidentes con lesión por cada 10.000 trabajadores. Al comparar las tasas de fallecidos y lesionados con el número de vehículos dedicados al autotransporte de carga y los automóviles, se encontró que los vehículos dedicados al transporte de mercancías tienen mayores tasas de mortalidad, además tomando como grupo de referencia a los automovilistas. Se encontró que mientras más grande es el vehículo, mayor es la probabilidad de accidente fatal, siendo el riesgo poco más de la mitad para las camionetas, casi 2,5 veces para los camiones y más de 3 veces para los tractocamiones. En cuanto a la causa de los accidentes fatales, la mayoría, 92%, son atribuidos al conductor, mientras que el resto son imputadas a las fallas de los vehículos, 2%, a las malas condiciones en el camino, 1%, y otras causas de frecuencia menor, que son el 5%. Por su parte, para el tipo de accidente, el 36% de las veces estuvo involucrado otro vehículo. 31% fueron volcaduras, impactos
contra el objeto fijo o salidas del camino, 18% atropellamientos o incidentes en los que se implica a un peatón y el 15% para otros de frecuencia menor. Sin embargo, no se puede rechazar que exista asociación de alguna de las variables y de los diferentes tipos de vehículos. Dado que existe relación entre las variables y que los vehículos de carga tienen mayor riesgo de mortalidad, se procedió a revisar la relación de tasas de riesgo en cada una de las variables. En la siguiente tabla se muestran las variables, el número de conductores, la razón de tasas y los intervalos de confianza de los trabajadores que fallecieron en un accidente de tránsito. Se puede observar que los hombres concentran la mayoría de las muertes, casi el 74%, y tuvieron un elevado riesgo de mortalidad en comparación con las mujeres. La edad registró mayor riesgo de mortalidad en los subgrupos correspondientes a los menores de 20 años y a los mayores de 60 años. Y existe mayor tasa de mortalidad para los choferes que consumieron alcohol, para los que no usaron el cinturón de seguridad y para los que se accidentaron en periodos nocturnos. Es importante señalar y se considera que existen limitaciones en este estudio. Por ejemplo, la estructura empresarial del sector del autotransporte de carga en México muestra que aproximadamente el 82% de las empresas están clasificadas como hombre camión. Y generalmente estas formas de autoempleo no son registradas por el Seguro Social, debido a que los choferes no realizan las cuotas patronales de seguridad social. Un ejemplo de esto se puede observar en el registro del acceso a servicios médicos de los derechohabientes en el autotransporte de carga, donde la Dirección General indica que solo 5.7% de los lesionados en vehículos dedicados al transporte de mercancías contaban con los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Casi una cuarta parte, el 25.4%, de los que registraron derecho a recibir atención en los sistemas de salud fue a través de programas asociados como el Seguro Popular o el Programa Oportunidades, y la mayoría, el 55.1%, se registró sin ninguna forma de seguridad social. Así, este estudio muestra que los trabajadores con actividades concernientes al tránsito terrestre tienen mayor riesgo de accidente y de enfermedades de trabajo en comparación con el total de los trabajadores en México. Otros estudios alrededor del mundo señalan que las actividades del sector del autotransporte se han relacionado con resultados adversos para la salud y la actividad de conducir, en comparación con otros grupos de personas de diferentes actividades. Se encuentran entre los profesionales que tienen mayores padecimientos y factores de riesgo. Los resultados indican que los padecimientos que generaron invalidez a los conductores de camiones pesados tienen la mayor proporción en los estados patológicos, que se pueden clasificar en dos grupos: los relacionados con la obesidad y las molestias musculoesqueléticas. La diabetes mellitus con el 21.1%, la insuficiencia renal con el 8.5%, las enfermedades cerebrovasculares con el 6% y las enfermedades isquémicas del corazón con el 4%. Conforman la mayoría de los padecimientos que causaron invalidez, que son el 40%, y tienen en común que reconocen a la obesidad como uno de sus factores de riesgo. Asimismo, existen investigaciones en las que se asocia los accidentes de tránsito con elevados valores del índice de la masa corporal y de obesidad. Por lo que los choferes ponen en riesgo su integridad y la de otros usuarios
que comparten la vía o el vehículo. La obesidad en los conductores en gran parte es debida al estilo de vida sedentario y a los hábitos de alimentación. En realidad, pocos conductores profesionales cumplen con el 100% de los valores nutrimentales referidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para el consumo de carbohidratos, de fibra y de calcio. Así, en general, los conductores exceden la ingesta dietética de sodio y de grasas. Entonces, es importante la promoción de la salud a través de una alimentación saludable. Así lo indican algunos estudios donde se realizaron intervenciones y sesiones educativas que dieron como resultado la mejoría en el consumo de grasas y de carbohidratos, proteínas y alimentos saludables. No obstante, los choferes tienen muchas barreras para comer de forma saludable, que implican no solo capacitación y conocimiento de una alimentación correcta, sino que se enfrentan a una serie de factores que muchas veces son externos y por lo tanto no pueden controlar, por ejemplo, el costo de la comida, el acceso a las tiendas de comestibles y el tiempo para cocinar o preparar comida sana. En definitiva, la alimentación de los choferes está restringida por los hábitos de alimentación, pero principalmente por la oferta que hay en los paraderos y los restaurantes que se encuentran en el camino. Por su parte, las dorsopatías, que representan el 9.1%, y las antropatías, con el 5%, se incluyen en los desórdenes musculoesqueléticos y conforman el segundo grupo de padecimientos que causaron invalidez en altas proporciones, cerca del 14%. De acuerdo con diversas investigaciones, la ocupación de la conducción se asocia con una alta prevalencia de problemas musculoesqueléticos, debido a que los conductores están expuestos a riesgos ergonómicos y son particularmente vulnerables al dolor y lesiones de espalda ocasionadas por sesiones prolongadas, malas posturas, la exposición a la vibración de todo el cuerpo y otras causas no relacionadas directamente con la conducción, como levantar objetos pesados, la mala alimentación y factores psicosociales. Respecto a las defunciones, este estudio muestra mayor riesgo de muerte por accidentes y por enfermedades laborales para los trabajadores dedicados al tránsito terrestre. En comparación con el total de los trabajadores en México, en el periodo de estos 5 años, se generaron 6.333 muertes por colisión en el autotransporte de carga, y los vehículos pesados mostraron mayor riesgo de muerte en comparación con los conductores de automóviles, especialmente los tractocamiones, con una tasa de más de 3 veces mayor fatalidad, por lo que se reitera la afirmación de que la conducción de camiones es una de las ocupaciones más peligrosas y que sus choferes tienen los peores registros en cuanto a seguridad vial. Los resultados en las variables involucradas en las muertes por accidente de tránsito, como el no uso del cinturón de seguridad o el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, concuerdan con los factores de riesgo de la literatura sobre seguridad vial. Asimismo, se han encontrado similitudes en el riesgo de fatalidad para los accidentes en periodos nocturnos, mientras estudios previos señalan 1.6 veces mayor probabilidad de morir. Los resultados muestran entonces una razón de las tasas del 1.6% y con un índice de confiabilidad del 95% para los periodos nocturnos. Donde difiere la literatura es en las variables del género y la edad. En este estudio, los hallazgos indican que los sujetos de sexo masculino
tienen casi 2 veces mayor probabilidad de accidentarse fatalmente. En comparación con otros estudios sobre conductores profesionales que señalan que las mujeres con 2.3 veces mayor probabilidad de morir en una colisión. Por su parte, mientras se indica que los accidentes incrementan con la edad, los resultados no muestran la misma relación. Sin embargo, son similares a las aseveraciones de que los conductores de vehículos pesados, menores de 27 años y mayores de 63, tienen altas tasas de mortalidad, ya que los conductores de carga en México tienen sus mayores riesgos y tasas de mortalidad en los menores de 20 y los mayores de 60 años. Finalmente, como se indicó anteriormente, la mayoría de los casos, el 92%, de las causas de los accidentes de tránsito son atribuidas al conductor. Y aunque se sabe que las enfermedades profesionales se relacionan con los accidentes de tránsito, en México no se registran los problemas de salud asociados a las causas de siniestros. Sin embargo, la cantidad de conductores lesionados, que son cerca de 16.500, y los fallecidos de 1.270, que se reportan cada año en los accidentes de vehículos de carga en México, según el INEGI, además de ser un problema de salud pública, acentúa los problemas de escasez en el gremio del autotransporte de carga, ya que desde el año 2015 existen más de 80,000 camioneros de déficit, lo que significa que cada año la proporción de choferes que se invalidan o fallecen se encuentra alrededor del 2%. Así entonces, se tienen implicaciones económicas tanto para las empresas que deben detener sus vehículos, con pérdidas de ingreso y afectando el nivel de servicio, como para la economía nacional y las externalidades que generan la falta de competitividad y el aumento en el precio de las mercancías. En conclusión, los conductores del autotransporte de carga no solo se enfrentan a las muertes y lesiones ocasionadas en colisiones de vehículos, sino que en comparación con el resto de los trabajadores, se exponen a mayores riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo, por lo que es una de las actividades más peligrosas en cuanto a padecimientos y factores de riesgo asociados a su ocupación. Los fallecimientos entre los conductores del autotransporte de carga contribuyen sustancialmente al total nacional de muertes laborales, cerca del 14.5%. La mayoría de las fatalidades fueron entre conductores de camionetas de carga, con un 67%, aunque la razón de tasas se incrementa con el tamaño del vehículo hasta tomar un valor de una de las razones de tasas de 3.4 para los tractocamiones, con un índice de confiabilidad del 95%, por lo que se concluye que a mayor tamaño del vehículo, entonces también es mayor el riesgo. De esta forma, los resultados de esta investigación pueden ser considerados para regular las actividades de los conductores del autotransporte de carga. Por supuesto, pueden contribuir también a formular políticas públicas, crear programas de sensibilización y capacitación dirigidas a reducir la morbimortalidad de los conductores. Sin embargo, se sugiere la necesidad de intervenciones específicas a investigaciones adicionales sobre las principales enfermedades a las que están expuestos, las áreas anatómicas que usualmente se lesionan, las variables que indican altas probabilidades de muerte o lesión, entre otros factores de riesgo. Asimismo, se resalta la necesidad de generar información más confiable y precisa entre las dependencias gubernamentales, desagregando los diferentes vehículos o subcategorías ocupacionales, de acuerdo a su actividad,
los vehículos y otras características que permitan crear indicadores de mayor exactitud. Espero sinceramente que la información que se ha presentado en este video sea de utilidad para elevar el nivel de competitividad de la empresa de transporte que diriges o que es de tu propiedad. Hasta pronto.